Y bienvenidos al séptimo capítulo del podcast Ecuador. Así que como hoy es el séptimo día, es el Día de la Suerte, tenemos una nueva invitada y además tenemos una nueva copresentadora. Así que en un ratito volvemos con ustedes. Y bueno, y para todos ustedes que están preocupados y preguntándose como qué pasó con la Vero, no se preocupen porque solamente está hoy tras cámaras. Así que, Vero, ¿algún mensaje que les quieras dar a todos tus Vero lovers antes de que estén aquí comentando en el podcast? Que volvemos pronto y que veamos cómo está este panel, porque Luis va a estar con dos mujeres super power, entonces hay que ver cómo resulta. Es un hombre que no le tiene miedo a las fragilidades masculinas, por si acaso. Bueno, con esto vamos a darle paso a mi nueva copresentadora. Ella es Gabriela, ella es abogada y politóloga y muchos de ustedes nos van a conocer mucho más por su portal digital, La Politeca. Así que con esto, Gaby, bienvenida. Hola, gracias por hola. acompañarnos. Muchísimas gracias, de verdad estoy completamente feliz de poder participar con la CAS y además decirles que este proyecto es único y especial porque nos ayuda, creo yo, a entender mucho más sobre la cultura política local. Así que gracias, de verdad estoy muy contenta de estar con ustedes. Y además hoy tenemos una invitada de primera que estoy súper contento de todo lo que vamos a conversar. Además, hoy pregrabamos, hoy 9 de septiembre, y hay mucho de qué conversar sobre lo que ha pasado y lo que se viene para adelante. Yo creo que es además un momento muy crucial por todo lo que pasa, ¿no? Y además creo que es la oportunidad también de saber qué hace una mujer desde la candidatura. Creo que es algo totalmente brutal, conociendo además que es un contexto bastante masculino a lo largo de los años. Entonces, sí vamos, creo yo, a abordar unas temáticas bien interesantes donde les pedimos nos acompañen hasta el final. Y bueno, con esto creo que contextualizando un poco qué ha pasado en el Ecuador y por qué vamos a hablar hoy con alguien que estuvo justamente de candidata. Estuvimos en la muerte cruzada, de repente se llamó a elecciones anticipadas y nuestras autoridades, nuestra Asamblea Nacional llegó solo hasta el 2023. La verdad es que sí, estuvo loquísimo, creo que todo el proceso, entender el proceso en general estuvo brutal. Y hoy en día también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar también con nuestros asambleístas? Pero también creo que es importante entender qué pasó en toda esta etapa de candidaturas, donde yo creo que cada vez tenemos perfiles más preparados y que analicemos que la fuerza femenina dentro de la asamblea también hace un importante rol. Y con esto creo que podemos dar la bienvenida a nuestra invitada. Así que con ustedes, Natalie Pernet. Natalie, bienvenida Hola, al chicos. espacio del podcast de Ecuador. Qué lindo tenerte acá. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que yo súper contenta y de verdad también les agradezco porque sé que nos tocó como mover un poco la grabación, pero qué bacán que son así de acolite. Bueno. La verdad es que estamos encantados de tenerte porque además creo que has hecho una trayectoria brutal en todo. Les quiero contar, es más, un poco de la trayectoria de la Nata para que todos estemos ya pues en la misma página. Así que, viendo un poquito tu perfil, les cuento que Nata es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Derecho Laboral, cuenta con diplomados en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es directora de PEVA, ¿no es cierto?, que es una organización dedicada a la reinserción laboral de víctimas de violencia y sería interesante también abordar un poco más del tema. Y además, pues brinda cobertura, ¿no es cierto?, legal integral, representa a sus clientes con visión estratégica y práctica y ha sido embajador en plataformas de educación ciudadana y ONGs por los derechos de la mujer. Así que de verdad es un perfilazo y estamos más que felices de tenerte acá. Nos gustaría también que nos cuentes algo adicional sobre ti. Me gusta mucho la pizza, ¿no? ¿Cuál es tu pizza favorita? La hawaiana. Ay, qué Wow, rico. eso es controversial. Ajá, Comenzamos controversial. con temas controversiales. Tengo 4 perros. ¿Y tienes tu favorito, así como cuando tienes el hijo Sí. favorito? Sí, no lo voy a mentir. Mi favorito es el que rescaté yo. Los otros rescataron mis hermanos. Todos viven en la casa de mis papás. O sea, encima somos así medio padres irresponsables porque nosotros les rescatamos, pero ya cada quien agarró vida y la verdad es que son perros grandotes. O sea, yo rescaté un San Bernardo. Ah, wow. Entonces, como que en mi departamento o entro yo o entra el San Bernardo que se llama Milo de milagro, porque de verdad para mí fue un milagro en mi vida el Milo. Entonces se quedaron con mis papás y es chistoso porque tú le escuchas a mis papás decir, ya nos vamos, porque los niños están solos. Y todo el mundo como, los nietos,
porque ya sabes, del status quo, ¿no? Esperan que cumplan también ellos del checklist de ser abuelos. Y mi mamá es chistosa. Oye, ¿y a qué edad le rescataste? Entonces mis papás se van de las reuniones porque los niños están solos. Yo le rescaté al Milo a los 24, ya van a ser 10 años. Wow. Qué chévere tener un pet lover, además de mí, en este lugar. Sí. Y todos son rescatados, todos los que tenemos son rescatados. ¿Y esos son los primeros pasos que tú reconoces como en el activismo o de dónde viene esto? Verás, el activismo viene primero de mis abuelas. Mis dos abuelas les criaron solos a mis respectivos padres, pero por distintos motivos. La una enviudó y básicamente ella enviudó y la sociedad le puso el estigma de la viudez. Y mi abuela tuvo que salir adelante como bien pudo. Es más, inclusive le desheredaron y todo. O sea, un tema sumamente fuerte y ella es de las primeras mujeres en ser educadoras en el Ecuador. Ella estudió en el internado del Manuela Cañizares y es una de las primeras profesoras que tuvo el internado. Entonces, primero viene desde ahí mi una abuela y desde el otro lado mi otra abuela, que en Alausí, mi abuela llegó solo hasta el 4º grado de educación, tuvo 12 hijos, pero mi abuelo tuvo que emigrar a Estados Unidos y toda la vida estuvo 20 años en Estados Unidos para poder mandar los dólares para que mi mamá y mis tíos puedan tener acceso a educación y terminar con una profesión. Entonces, viene un poco el activismo de las historias que hay detrás mío en mi familia. De ahí yo tengo una madre que rompe toda barrera y decide, ella me decía, yo de niña jugaba en las gradas de mi casa que me bajaba del avión. Y mi mamá creció en Alausí, que ni siquiera pasaban los aviones por ahí. Y en esa época, o sea, sí, cuando yo iba a Alausí a mis veranos, habían 2 canales, en la época de mi mami menos. Y ella decía que también ella soñaba que le llamaban, doctora Vallejo, venga a atender a los pacientes. Entonces ella, desde chiquita, o sea, yo no sé ella qué vio y dijo, yo quiero ser médico. Y lo fue, o sea, mi mamá hoy es médico. Entonces, un poco es la historia de lo que hay en mi familia, lo que a mí me lleva a entender que uno tiene que luchar por las cosas que uno da a veces por garantizado. Yo accedí a educación y pensé que todos los niños tenían la misma suerte que yo, hasta que en el colegio, en un programa de baile, porque de hecho la Vero es mi compañera de colegio, es menor por si acaso, la Vero es menor. Entonces, ¿Quién era la malcriada del grupo? Me encanta cómo ellos... Tengo que declarar que no éramos tan malcriados. Un poco difícil en ese colegio. En ese colegio. Sí, me imagino rebeldes. Pero nos gustaba estar muy metidas como en temas de baile, coreografía. En todo, estábamos en todo.com. Okay. Bueno, entonces yo empecé a estudiar folclore. Y dentro de un programa que era para jóvenes de barrios marginales y jóvenes que tenían algún tipo de adicción. Y ahí me doy cuenta, cuando yo empiezo a estudiar con chicos del Comité del Pueblo, que de hecho recién hubieron incluso atentados, un poco empiezo a conectar con esto de que yo estaba en 3er curso y yo ya estaba pensando qué voy a estudiar en la universidad. Y muchos de mis amigos, porque no es que eran mis compañeros, estos eran mis hermanos, mis amigos del colegio, vivían unas realidades terribles, en donde literalmente la danza estaba siendo para ellos un camino a través del cual podían después generarse algún tipo de profesión o alguna forma de tener un ingreso. Tanto es así que uno de mis mejores amigos de la época hoy es uno de los bailarines del Ballet de México, en Ciudad de México, gracias a este programa. Entonces ahí me di cuenta que la educación que yo daba como normal, todos tenemos que ir a la universidad, no es normal, no es todos vamos a la universidad. Entonces, el activismo viene un poco desde eso. O sea, yo soy el fruto de 2 padres que fueron médicos gracias a la Universidad Central, gracias a la educación pública. Soy el fruto de abuelas que, estando solas, tuvieron que luchar mucho en contra de varias barreras y estigmas para que sus hijos puedan acceder a educación. O sea, soy el fruto de padres que en la crisis del 98, como los padres de casi todos los que nos están viendo, yo me acuerdo que mi mamá nos daba colada y con colada estábamos todos. O sea, nunca me faltó un plato de comida, pero la verdad es que sí viví un momento de una recesión importante cuando yo ya empezaba mi adolescencia y luego erupcionó el reventador y nosotros estábamos muy de cerca con la actividad agrícola y también lo perdimos todo. Entonces, un poco esto de entender que la realidad de la gran mayoría de ecuatorianos es esa, es una realidad de lucha y de sacrificio, pero una realidad en donde el acceso es algo muy limitado. Y de ahí viene el activismo. Wow.
Y me encanta cómo esto se ha ido trasladando poco a poco a la política, porque finalmente la política, queramos o no queramos, es ese mecanismo, es ese puente que te ayuda a cumplir, por ejemplo, a establecer políticas públicas, a tener esas vocerías, ¿no es cierto?, ya desde espacios donde pueden escucharte más. Y ahí me gustaría tal vez introducir una primera pregunta en el tema de ¿por qué ahora la Asamblea? Supimos, ¿no es cierto?, que estabas ahora justamente de candidata en estas últimas elecciones generales extraordinarias después de todo este contexto. Y cómo esto del activismo te lleva justamente a desembocar, ¿no es cierto?, en esta participación en la Asamblea, como asambleísta nacional además, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, como ecuatorianos no es que estamos tampoco muy felices con esta institución, ¿no? La última vez tuvo que el 8% de aceptación, que es además un porcentaje bastante fuerte, súper mínimo. Entonces también cómo llevar este otro lado de todo lo que nos cuentas y hacer este activismo también desde el otro lado, en una institución que tal vez no es la mejor en este momento. Lo que pasa es que justo es por eso, verás, yo soy una doliente de la Asamblea. Estábamos hablando antes de empezar el podcast que en mi estudio jurídico nosotros hacemos muchos temas de asuntos públicos. Y yo he ido a las comisiones por diversos temas y he llegado al punto de tener que ver que cuando algo no estaba saliendo como por WhatsApp les estaban pidiendo y diciendo y ordenando que tenía que salir, los asambleístas empezaron a parar de la mesa. Y ya fue hasta violento, o sea, venían asesores y les jaloneaban y les decían, párate, epítetos. Wow. Y los asambleístas empezaron a pararse y en cuestión de segundos ya no había quórum. Entonces no había quórum, entonces no se podía emitir el informe, se tuvo que suspender la sesión. Al siguiente día reinstalaron la sesión de manera telemática, ni siquiera prendían las cámaras, o sea, ni siquiera sé si quien votó en verdad era el asambleísta que su cámara decía el nombre. ¿Estaba acostado en la cama o no? O estaba acostado en la cama o algo. Y todo dieron por completo la vuelta y terminaban saliendo unos informes que tú decías no puede ser posible. O sea, ¿cómo esto es posible? De ahí en el tema en contra, yo trabajo muchísimo en la educación en género para erradicar la violencia en contra de nosotras las mujeres, porque creo firmemente que la erradicación se sustenta en la educación. Y, por ejemplo, durante el año 2020 yo fui parte de quienes hicimos la Ley de Economía Violeta, y me acuerdo que para las elecciones del 2021 no hubo un candidato que no agarre esta ley como bandera electoral, pero no hubo uno, ni a la presidencia ni a la asamblea. O sea, todo el mundo se pintaba de morado en toneladas. Yo dije, bueno, esta ley sale, pero porque sale, nada que ver. Tuvimos que ir casi en una procesión por cada comisión y a la final termina saliendo desde la Comisión de Desarrollo Económico y sale poco antes de que se disuelva la Asamblea Nacional, y a la final hasta el día de hoy no hay reglamento, entonces tampoco se puede ejecutar la política pública que había dentro de la Ley de Economía Violeta porque no hay un reglamento. Entonces todo esto a mí me llevó a, primero, frustrarme, segundo, indignarme, pero la verdad es que no necesitamos más quejas, porque yo siempre decía en las entrevistas cuando fui candidata y les decía, o sea, saber que las cosas están mal no es una novedad. Y la crítica tiene que ser propositiva. O sea, escucharle a un candidato a lo que sea, ir a decir todo lo que está mal, bacán. Pero para eso ya existen muchos periodistas, ya existen muchos opinólogos. Ya sabemos que está mal. Yo necesito que una persona que quiere llegar a un cargo de decisión me diga cómo puede cambiar esa realidad. O sea, qué puede hacer desde su puesto de poder para que haya un impacto, porque no, o sea, mis impuestos no pueden servir para que un quejón reciba un sueldo. O sea, quejarse con sueldo no le encuentro la gracia. Y tú nos cuentas que vienes de esta historia de mujeres power, ¿no? Sí. Nos contas desde tu abuela, mis dos abuelas, tus dos abuelas, tu madre, y cómo hermana. ha sido un proceso, tu hermana, estos procesos de inspiración que has tenido, y llegas al 2023, ¿no es cierto? En donde el CNE de repente llega y toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Aún no vamos a aplicar las reformas del Código de la Democracia y van a poderse constituir los binomios como quieran. Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral cambia esta decisión, pero aún así la gran mayoría de binomios siguen, digamos, siendo liderados a su candidato a presidente por hombres. Vienen las elecciones, tenemos ahora la composición temporal de la Asamblea, veremos ya en segunda vuelta y la votación del exterior cómo se acaba de componer, y aún así sigue habiendo más hombres en la Asamblea Nacional. Yo te digo, vienes de esta historia de lindas, digamos, de empoderamiento de mujeres.
Y nos encontramos a ti además en la política, pero seguimos viendo estas dificultades de la participación de las mujeres en la política. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué salto crees que tenemos que dar para mejorar esta realidad? Verás, ahí te cuento casa adentro y un poco también las experiencias que a mí me pasaron incluso dentro de la campaña e incluso con personas que estaban dentro de la alianza a la que yo representaba, que un par de veces fue como, no puede ser posible que esté escuchando esto, pero mi abuela es muy sabia y a mí me enseñó que las moscas se atrapan con miel y no con hiel. Entonces hay veces que la gente ni siquiera es consciente de que está haciendo algo incorrecto, sino que simplemente sigue repitiendo lo que le enseñaron que era lo que debía hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando fue lo del... Yo soy una de las abogadas que firmó el recurso subjetivo para poder hacer que la paridad se respete. Yo estaba en Medellín con un amigo del Banco Interamericano de Desarrollo, estábamos recorriendo la Comuna 13 en Medellín, cuando me llega la notificación de que se aceptó el recurso y de que la paridad se respetaba. Sin embargo, ya habían binomios que habían salido macho a decir, aquí estamos listos. Entonces yo decía, nos deben estar detestando. Pero a mí esto lo primero que me enseñó es que el activismo es sumamente poderoso porque aquí nos juntamos los distintos feminismos, porque hay muchas formas de vivir el feminismo y yo creo que todas las formas de vivir el feminismo son respetables. Pero cuando tocan a una, respondemos todas, dice la canción, y ese es el lema. O sea, aquí nos estaban tocando una conquista de todas. Y yo lo único que vi en ese recurso subjetivo, en las chicas de la AFE, en las chicas, en Karina, en Ana María, que fueron las que lideraron todo este movimiento, fue un juntémonos por este bien mayor que es que nuestras conquistas se respeten. Y tú tenías feminismos radicales, feminismos de izquierda, feminismos de centro, feminismos progresistas, incluso feminismos de derecha, porque hay gente que dice que no, que el feminismo pertenece solamente a una ideología. No. El feminismo es la búsqueda de la equidad y es absolutamente transversal y tienes que abrazar, y yo te digo como una feminista, que tienes que abrazar las distintas formas porque nadie es que tiene el feministómetro y te puede decir tú sí puedes luchar por mí y tú no puedes luchar por mí. Y este fue el ejemplo. Nos juntamos e hicimos que se respete esta conquista. Y claro, tú lo que veías era a la gente que toda la vida y que hegemónicamente estaba en el poder, perdónenme la expresión, pero se comían cemento porque les tocaba empezar a buscar cuadros de mujeres. Y me daba más rabia porque después nos decían, es que no hay mujeres. ¡No hay! Y a ver, ¿cómo no hay? Yo te presento a toda la gente que yo sigo y admiro en Instagram. O sea, mira, aquí hay 3. Y me decían, no, es que no hay mujeres preparadas para hacer los cuadros políticos. Entonces yo lo que le contestaba a la gente de los partidos era, probablemente lo que no hay es un partido político que dé dentro de su militancia voz a las mujeres. ¿Y tú crees que la vara la ponen más alta? Porque, digamos, los candidatos que tenemos es fruto de nuestra sociedad. Y finalmente eso aplica no solo para mujeres, sino para hombres. Sí. Como que te están poniendo la vara más alta como para decir, mira, tú a partir de acá eres como buena candidata y si veo en candidatos hombres tal vez desde acá como ya es suficiente. Lamentablemente para ejercer los cargos políticos en varias militancias lo que manda es cuánta plata tienes para hacer la campaña. Y eso es una realidad de la que pocas veces se habla. O sea, no es como que tú dices, a ver, vamos a ver un cuadro que tenga toda esta capacidad y le vamos a apoyar. De hecho, si tú escuchas, la gran mayoría de candidatos tienen 2 papeles. Uno, hacer campaña y otro, levantar fondos para su campaña. Entonces, desde ahí tú ya pones el embudo un poco distinto porque ya estás dejando sumamente claro que para poder hacer campaña necesitas tener recursos. Y no toda la gente con capacidad tenemos recursos. 2, ahí también ya metes temas de nadie te da nada gratis, ¿me entiendes? Entonces, si tú no quieres recibir recursos, que no sabes de dónde vienes, de repente tú ves que tu campaña es una campaña ciudadana, una campaña en donde en el mejor de los escenarios de tus ahorros pudiste poner termos, o en mi caso, que tuve respaldo absoluto de quien fue el candidato a presidente para mi campaña, y respaldo no en el sentido de que vinieron y me dijeron, toma carta libre. No, tuve un respaldo de tú eres parte de la caravana, tú eres vocera, o sea, de fortalecer mi opinión pública y avalar mi criterio, que yo creo que eso es algo que el dinero no puede comprar. Y de repente llegabas tú a provincias y veías las calles valladas con A, con B, con C candidato, con A, con B, con C partido, y eso cuesta.
cuesta y no es lo que te da el CNE, porque el CNE para nosotros, al menos los asambleístas, la asignación era bastante limitada y era una asignación casi que de 15 días antes de la campaña. Pero sin embargo, y te lo digo porque yo me recorrí este país y me recorrí de la mano de mi binomio, a ver, o sea, esto, ¿qué hay detrás? Y entonces, ahí me gustaría solo interrumpirte para hacerte una pregunta ya que estamos en este punto. ¿Cómo fue finalmente hacer campaña, ¿no es cierto?, dado este contexto que ya no solo era violencia política, por ejemplo, a mujeres, que es muy que es lo más común, normal, tristemente lo hemos normalizado, pero también cómo el seguir haciendo campaña pese a la situación, porque entramos a una ola de violencia con candidatos terrible. No, mira, nosotros contábamos con una seguridad no estatal. No estatal. Yo creo que nos tienen que dar a todo el país explicaciones de lo que pasó con Fernando Villavicencio, porque él estaba bajo la tutela y la protección del Estado, porque estaba él con la protección de la Policía Nacional dada por el Estado. En el caso de nosotros, nuestro candidato tenía su protección y su seguridad privada, y no te vamos a mentir, o sea, cuando pasó lo de Fernando Villavicencio, cuando pasó lo de Agustín Intriago, y en nuestro caso personal, lo de Rider Sánchez, que fue uno de nuestros candidatos, que fue la primera persona en ser asesinada cuando iniciaron los comicios, sí hay esto de pensemos 3 veces si ameritan estos recorridos, pensemos 10 veces a dónde vamos. Y es triste porque una campaña, dentro de las cosas más bonitas que tú tienes, y de hecho para mí ese es el objetivo de la campaña, es sentarte con la gente a escuchar sus requerimientos, ¿no es cierto? ¿Cómo escuchas los requerimientos de alguien si las personas no se te pueden acercar? Y lamentablemente, mientras la campaña más avanzaba, y de hecho ahorita lo estamos viendo con los 2 candidatos que quedaron para el balotaje. O sea, si tú te pones a ver tanto de la candidata Luisa como del candidato Daniel, el cerco de seguridad que hay alrededor de cada uno de ellos es tan grande, que eso genuinamente incomoda bastante al que ellos puedan tener cercanía con la gente, que es lo más importante. La conexión que tú tienes entre quien va a ser tu autoridad y quienes son tus mandantes, que es la sociedad civil. Yo siempre decía que mi oficina va a ser una oficina de puertas abiertas y yo llegaba a la asamblea, porque como les dije, yo como doliente de la asamblea, un montón de veces no pude pasar de los barrotes de la recepción. Y generalmente yo me encontraba con gente que venía de provincias muy lejanas, que tú no sabes qué hay detrás de cada persona y que de repente le decían, no, es que nadie le va a atender. Entonces tú decías, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo la obligación de un legislador es escucharle a la gente para que pueda legislar? ¿Cómo es posible que esa persona esté sentada en su oficina metida y no haya nadie de un equipo que pueda bajar a recibirle a un ciudadano que tú das por sentado que tiene la capacidad de tiempo, la capacidad financiera, la capacidad en salud para estar viniendo cada que a ti se te ocurre que tiene que venir? Y a mí eso sí me molestaba mucho. Entonces, como doliente de la asamblea, por ejemplo, yo sí era de las que iba cogiendo los nombres. ¿Quién no le quiere recibir? Cuénteme. Entonces, porque mal o bien yo tenía el privilegio de saber que podía hablar, que podías llamarle, todos tenemos conocidos en la función pública. Entonces, yo tenía compañeros de facultad que les podía decir, pana, ve, no me dejan pasar, no contestan en la comisión. O hay asambleístas, excelentes seres humanos, que tú les decías, vea, aquí abajo dicen que tienen reunión con usted y ni siquiera se habían enterado. Pero porque tú hacías esa gestión. Pero ¿qué pasa con el que se queda ahí afuera y no tiene quien le atienda? ¿Ya? Entonces, imagínate, si nuestras autoridades no van hacia el territorio y cuando el territorio va hacia los lugares en donde se toman la decisión y tampoco tienen acceso, si ahorita los candidatos están totalmente aislados porque tienen que estar cercados por su seguridad, a la final se siguen sacando normas y se sigue regulando desde el desconocimiento y desde la desconexión, que yo creo que es una de las cosas que ahorita nos está pasando tanta factura. La desconexión que hay entre nuestras autoridades y nuestros ciudadanos. Yo sí siento, y el otro día le escuchaba a Jorge Ortiz, creo que aquí mismo decir, que el fraccionamiento que estamos teniendo ahorita en el Ecuador es histórico. Claro. Y yo creo que mucho tiene que ver justo con esa desconexión entre todos. O sea, yo ya no te escucho, tú no me escuchas, nadie se escucha, pero sin embargo yo quiero trabajar por ti. No te escucho, no tengo idea qué necesitas,
Y está mal juntarse. Pero yo voy a trabajar por ti. Ajá. Tú confía en mí, Gaby, porque yo voy a trabajar por ti. No tengo idea qué quieres, no sé qué necesitas, pero yo voy a trabar por ti. Y darte lo que necesitas. Ajá. Y por eso es importante justamente estos espacios donde Ajá. tratemos de hacer esta parte de cultura política tan diferente. Oye, ¿por qué no aprovechamos también un poquito del políticamente incorrecto? Ya que Vamos estamos al aquí juego, con la al nata. juego. ¡Ay, qué Decía, bacán! tenemos los Conrads de la Ajá. suerte. Así que, ¿esto cómo funciona? Es súper sencillo. Te escoge el que quieras. Tenemos preguntas bien incómodas en todas. Qué hermoso. Así que... A mí me encanta. Yo soy fan de hacer lo correcto por encima de lo popular y Ok. por eso soy la política más incómoda e incorrecta del planeta Tierra. Pues ahí Muy va. bien. Ok, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? Comienza tú, comienza Ok, tú. comienzo yo. Muy bien. Hablando de momentos incómodos, entonces, así como cuando tú eliges una pareja y dices como estos son los red flags y los green flags, ¿cuáles son las virtudes que debe tener un político o una política y cuáles son los peores errores? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que la primera virtud y condición sine qua non tiene que ser la humildad. La segunda, la capacidad de escuchar. Y te lo digo porque esto a mí me costó bastante entender, que por algo nos dan 2 oídos, 2 ojos y una boca. Es para ver y para escuchar más de lo que hablamos. Y creo que eso es trascendental y justo por lo que estábamos hablando antes. Y una virtud yo creo que tiene que ser la lealtad a sí mismo. Porque tú como político tienes que poderte ir a dormir en paz todas las noches. Y eso lo haces cuando te eres leal a ti, leal a los principios, a lo que sea en lo que tú creas, pero te eres leal a ti. No te pido que seas leal a un tercero. Con que te seas leal a ti, ya es bastante. Y de ahí creo que los peores errores, no cuidar la salud mental. ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de quienes hacemos política y demás, sí hay que reconocer que el ego es algo que se nos puede ir de las manos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque te empiezas a volver una figura pública, te empiezas a volver reconocido. Y yo sí he visto mucha gente que empieza con un deseo genuino de hacer y de ser y de servir. Y claro, el rato que el ego te empieza a comer, empiezas más a irte por el lado de necesito trascender. O sea, ya pasas del servir al trascender. Ahora soy una figura. Exacto. Entonces, por eso yo te digo, o sea, para mí uno de los errores más grandes es no cuidar la salud mental. Y no sé si es que alguien ha respondido eso antes. Otro error, bueno, creo que ese es el principal. El segundo es no tener un cable a tierra. Yo sí creo que, y te lo digo porque a mí me pasó, y yo les decía a mis amigas de chiste en chiste que yo estaba llevando una libreta y ahorita le está pasando a una amiga que quizás ocupe un cargo en gabinete y demás. Y es que de la nada, de la noche a la mañana, todo el mundo te empieza a escribir, de la noche a la mañana todo el mundo te conoce, de la noche a la mañana todo el mundo quiere ser tu amigo. Y yo te digo, yo no gané. Y en la mañana tenía 1 millón de amigos y en la tarde tenía mis mismos 5 amigos de toda la vida. Sí. Entonces, sí creo que es importante tener un cable a tierra. En mi caso, mi cable a tierra es mi equipo, que de hecho aquí ahorita están mis dos, mi mano derecha y mi mano izquierda, el ladrón bueno y el ladrón malo, no mentira. Entonces, y en mi caso es mi familia. Y para mí mi familia es sagrada, yo la cuido totalmente, pero sí creo que hay que tener un cable a tierra porque no hay peor droga que el poder. Y yo creo que muchas veces eso no se entiende y es enviciante. Entonces de repente tú ves unos egos súper crecidos y después tú ves gente que pierde campañas electorales y se acaba. No tener poder por poder, sino por servir. Exacto, entonces por eso te digo, o sea, tienes que tener tu cable a tierra y los red flags son los que les conté. Por favor. Otro. Dele otra. Te lo paso. A ver. ¿Qué habrá sacado nuestra querida Nata? ¿La democracia puede estar peor? Sí. ¿Cómo retomar la esperanza ecuatoriana? ¿Hay esperanza en la democracia aquí? Verás, yo sí estoy viendo algo con súper buenos ojos y es que yo sí estoy empezando a ver un relevo generacional en la forma de hacer política y en los actores políticos. No te puedo hablar por todos, pero sí por varios. Por ejemplo, yo veo candidatos que les quieren atacar con algo específico y te contestan como, no voy a caer en el ataque. O sea, eso de estarse, ven acá o te lanzo el cenicero y demás, como que ya no va.
sí veo que las causas unen más que las ideologías. Y yo te digo, por ejemplo, en este ejercicio electoral, yo me hice amiga de gente de bancadas totalmente diferentes a mis bancadas, de gente de generaciones diferentes, de gente con ideologías distintas, de personas. Lo que pasa es que muchas veces uno se deja guiar por el personaje, ¿me entiendes? Porque todos terminan como que siendo un personaje y luego conoces a la persona y dices, wow, no tiene nada que ver con el personaje. O capaz no es muy bueno para comunicar, pero aquí hay más condumio, o sea, aquí hay una persona que tiene un interés que es mi interés también, entonces puede haber algo en común. Entonces yo sí creo que hay esperanza, pero creo que tiene mucho que ver con democratizar la educación política. Democratizarla. Entonces, por ejemplo, espacios como este, o sea, estos podcasts que, a ver, tú estudiaste ciencias políticas, tú sabes, o sea, todos los que estamos aquí tuvimos la suerte de acceder a una educación superior. Pero este podcast probablemente lo va a ver alguien que quizás está en el colegio, ponte, y le sale esto porque está en TikTok y se mete a ver y ve esto y dice, hay algo más. Entonces, para mí, yo sí creo que la tecnología es una herramienta brutal de democratizar, que democratiza la educación. Y de hecho, yo creo que la conectividad tiene que volverse ya un derecho gratuito. Y por ejemplo, en la campaña, una de las cosas que más podías palpar era la nula, bueno, o sea, si no hay ni agua potable, ¿qué podemos hacer, esperar de conectividad? Pero lejos de que esto se escuche superficial, más bien esto tiene todo que ver con el mundo ahorita, se educa y se globaliza a través de la conectividad. ¿Por qué nuestros niños de la ruralidad y nuestros niños de provincias que no son las provincias centrales del país, por así decirlo, no pueden tener acceso a herramientas que les permitan autoeducarse porque no hay conectividad? O sea, encima de que no hay servicios básicos, también les estamos negando... Estás alejado de todo lo que pasa finalmente. Entonces, una vez más, o sea, el tema de la conectividad, qué bestia, eso era... o sea, tú sales de las 4 ciudades grandes por demográficamente del país y la conectividad del país es una basura. Y yo creo que el tiempo nos ha quedado corto, creo que hay muchos temas que conversar, se nos ha ido de las manos, pero bueno, esa es la excusa para tener nuevamente, seguir conversando. Creo que hemos tocado temas fantásticos, desde tal vez la necesidad de partidos políticos fuertes, cuando tú dijiste que si no tenías dinero no puedes hacer política, tal vez necesitas andamiajes que puedan sostener eso, que puedan reemplazarlo. Yo sé que eso va a ser una bomba, porque a nadie le gusta topar ese tema. Yo sí lo voy a topar. Así que, o tenemos aquí, etiqueta también a tu amigo, tenemos que tenerle de vuelta, etiqueta a tu amigo que quieres que vea esto sobre cultura política, comparte la IKEA, es gratis. Así que con esto creo que entramos a algunas conclusiones finales. ¿Algo que nos quieras decir para terminar? Yo que felicito que hayan espacios como este y a todos los que nos estén viendo, compartan, si quieren escuchar a alguien más o lo que sea, no importa, o sea, hay cancha para todo el mundo. Compartan este podcast, compartan podcasts diversos, pero compartan. La idea es que se pueda democratizar la educación y que estos temas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, porque los tomadores de decisión tienen que escucharnos. Y muchas veces no dimensionamos del alcance que nuestras redes, que nuestra voz y que nuestro activismo pueden tener para que los tomadores de decisión tomen las decisiones que nosotros, los impactados, queremos. Oye, de verdad, siempre me quedo con tantas ganas de seguirle escuchando porque siempre tiene así, pero unas reflexiones buenísimas. Así que más que invitada a una siguiente ocasión. Así que sí, nos quedamos con algunos temas pendientes. Agradecerte nuevamente por todo. Tenemos justamente a Vero en el Tras Cámaras, así que pronto la tendrán de regreso, a que no le extrañen. Y con eso creo que llegamos a nuestro final. Gracias y lindo tenerte también en sede. Muchas gracias, gracias. Chao, chicos. Chao a todos. Chao.